Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Falcone y voy a presentar a mi colega María Jimena Ita. Ambas formamos parte de la Comisión de la Problemática de los Pequeños y Medianos Estudios Profesionales y nos pareció muy importante incluir esta temática de teletrabajo en una de nuestras llamas del ciclo, no solamente por la vigencia, ya que está en pleno tratamiento su reglamentación, sino también porque todos, de una manera u otra, nos vimos inmersos en esta nueva realidad y tuvimos que utilizar esta modalidad de trabajo. Sabemos que antiguamente esta modalidad era utilizada por empleados jerárquicos o empleados que tenían gran responsabilidad, esto obviamente cambió, y nosotros no solamente nos enfrentamos a la problemática de buscar las herramientas adecuadas para poder implementar el teletrabajo, casos software, contables o cualquier herramienta tecnológica, sino también justamente la coordinación y tener en cuenta la legalidad que tiene esta nueva modalidad. Sabemos que la tecnología atravesó nuestras vidas para quedarse ya hace rato, pero ahora de manera más fuerte, y creemos importante que conocer las ventajas y las desventajas que esto implica nos va a llevar a hacer un uso apropiado de esto. Por eso, que mejor que contactarnos y escuchar a profesionales que han analizado el tema y estudiado el tema, por lo que yo le pido a Jimena que por favor nos presente a los profesionales que invitamos y desde ya les agradecemos. Jimena. Bueno, buenas tardes. Están con nosotros el licenciado Diego Sanguinetti, el licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, y el sociólogo Andrés Malandra. Él es magíster en Políticas Públicas y ambos son investigadores del Centro de Estudios Atenea. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, y la primera pregunta, que es la que se basa un poco esta charla, es ¿qué es el teletrabajo y cuáles ventajas y desventajas encontramos en él? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Es un fenómeno que no podemos decir claramente vino para quedarse, porque sí marca un cambio fuerte en el mundo laboral. Básicamente el teletrabajo surgió en la década del 70 en Estados Unidos, en plena crisis del petróleo, cuando la NASA, por cuestiones de necesidad de reducir su presupuesto y sus costos, genera una forma de adaptar
la dinámica laboral de llevar el trabajo hacia los trabajadores y trabajadoras, y no que sean ellos y ellas las que se tengan que trasladar. Esto, lógicamente, tenía una impronta de reducción de costos, pero que se volvía imposible porque en ese momento el costo mismo de la tecnología era muy alto e imposibilitaba que se pueda hacer masivamente para los trabajadores y trabajadoras de la NASA, lógicamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de teletrabajo tenemos que hacer una distinción entre lo que es el teletrabajo propio y el trabajo a distancia. ¿Por qué hacemos esta distinción? No la hacemos nosotros, sino que la misma OIT es la que lo hace, la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo a distancia es aquel que se realiza fuera del espacio físico de la empresa, de la oficina, digamos, ¿no? ¿Por qué lo diferenciamos del teletrabajo? Porque si bien el teletrabajo también se realiza fuera de la oficina, involucra a las TICs, que son todas aquellas formas de vincularse desde la innovación y las comunicaciones que modifican la lógica de trabajo. Es decir, el trabajo a distancia generalmente está más vinculado al freelance, que realiza actividades por su cuenta, que realiza actividades sin estar vinculado necesariamente a la empresa, más allá de algún otro ordenamiento para realizar la tarea, pero el teletrabajo sí está vinculado perdón, a las TICs. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque cuando involucramos las TICs, lo que se genera es una discusión acerca de las posibilidades concretas de llevar el teletrabajo a todas las ramas de actividades y a todo el país. Nosotros investigando encontramos, la OIT hizo un informe muy interesante en el 2017, en el cual plantea que en Argentina, para realizar el teletrabajo, solamente entre el 26 y el 26% de las ocupaciones tendrían posibilidad. Entonces, eso acota enormemente el mundo del trabajo que podría verse afectado por el teletrabajo. Incluso el mismo informe habla de que en Argentina para el 2017, ¿no? Sin contar este fenómeno de la pandemia y de la cuarentena que nos afecta puntualmente, solamente el 1,6% de la población realizaba teletrabajo. Ese número actualmente, de manera medio forzada, se encuentra aumentando, pero bueno, eso obviamente trae un montón de complicaciones, dada la falta de regulación sobre los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Claro. Y la pregunta sería, ¿qué normativas existen en Argentina, si es que existen normativas? Bien, Marcela, ¿cómo están? El teletrabajo actualmente en la Argentina no opera en el vacío, sino que hay una serie de normativas, de resoluciones, que vienen hace varias décadas atrás. La primera referencia fuerte es en torno a la ley de contrato de trabajo. El teletrabajo se encuentra vinculado a esa ley de contrato de trabajo. Por otro lado, tenemos el convenio de la OIT de 1996, que lo que hace es garantizar la igualdad de condiciones laborales entre el trabajo presencial y el trabajo no presencial. En el año 2003, el Estado argentino aprueba una ley que ratifica ese convenio. Por otro lado, en el 2012, una resolución de la SRT lo que hace es imponer obligaciones al empleador. Esto es muy interesante porque lo que dice esa resolución es que el empleador debe, por ejemplo, proveer cierto equipamiento, por ejemplo, una silla ergonómica, un extintor, un mousepad al teletrabajador o a la teletrabajadora. De esta forma, el Estado, desde el año 2003, empieza a impulsar distintas actividades, intenta regular la actividad. Hay varios proyectos presentados, por ejemplo, en el año 2007 hubo un impulso muy importante y finalmente no se pudo aprobar. Pero en esa línea se siguieron dictando resoluciones y en el año 2013 tenemos el programa de promoción del empleo en teletrabajo, que fue impulsado por el Ministerio de Trabajo en ese entonces y que buscaba incentivar la actividad de teletrabajo en el ámbito privado y también en el ámbito público. De esta forma lo que vemos es que el teletrabajo, como decía previamente, no opera en el vacío, sino que tiene una red de contención en términos de derechos y de obligaciones que no debemos ignorar. Si bien se está aprobando en este momento, se está tratando legislativamente un proyecto de ley específico, existe estas cláusulas, estas regulaciones que es necesario conocer para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer a la hora de teletrabajar. Sí, es interesantísimo, ¿no? En estos momentos donde
está todo tan revolucionado. ¿Qué es el derecho de desconexión? ¿Hay algún antecedente en Argentina, en el mundo, sobre el derecho de desconexión? Bueno, uno de los inconvenientes, por eso hablábamos de la necesidad de una nueva regulación, es que más allá de las normativas y resoluciones vigentes, hay un fenómeno que se está dando que no está contemplado en Argentina, que es este derecho a la desconexión que nombrabas. ¿Qué significa el derecho a la desconexión? Es básicamente poder diferenciar entre la vida privada y la vida laboral. Muchas veces, al trabajar desde el hogar, se confunden, se mezclan y es muy difícil distanciar los que son tareas propias del hogar, desde lavar los platos, cocinar, limpiar, sentarse a trabajar y volver a la cocina, ir y venir. Y un fenómeno que se está dando mucho actualmente con la cuarentena es que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras están realizando mayor cantidad de horas de trabajo que las que hacían en la oficina por este ida y vuelta que es muy difícil de romper y que no estaba regulado. Es decir, lo que nosotros planteamos con este derecho a la desconexión es que hay que diferenciar los espacios laborales de los no laborales. Esto implica tener una lógica inversa. ¿Por qué? Porque dado que inversa lo que es la jornada laboral, lo que entendemos por jornada laboral, porque dado que con un mensaje de WhatsApp ya nos sumergen de nuevo en el mundo laboral, ya ni siquiera es necesario que vayamos a la oficina, sino con un WhatsApp, con una llamada, con lo que sea, estamos involucrados nuevamente en la jornada laboral, era necesario decir, bueno, hasta dónde existe la jornada laboral y hasta dónde yo tengo derecho a no ser molestado como trabajador o como trabajadora por parte del empleador o empleadora. ¿Por qué decimos que es una lógica inversa? En América Latina, solamente en Chile y en Ecuador consideraron este derecho a la desconexión. Ahora, el proyecto que se aprobó hace una semana en diputados también. Pero ¿por qué hacemos esta diferenciación? Porque en Chile y en Ecuador lo que contemplaron era un derecho a la desconexión de 12 horas continuas. ¿Qué significa esto? Que durante 12 horas, después de haber terminado mi jornada laboral, no pueden molestarme, no pueden enviarme mensajes, no pueden pedirme, exigirme nada, mis empleadores o empleadoras, dado que yo ya cumplí con mi jornada laboral. Pero ¿por qué se corre un riesgo con esta definición que planteamos? Y por qué es necesario reformularla y pensarla desde una lógica inversa. Porque con esta lógica de 12 horas de desconexión, nosotros tenemos 12 horas de jornada laboral restante. Entonces corremos el riesgo de que durante 12 horas continuas nos pueden exigir trabajo. Nos pueden exigir que estemos frente a una computadora, que realicemos tareas, que cumplamos con ciertos plazos y objetivos. Es un riesgo enorme porque básicamente estaríamos yendo en contra de los derechos laborales que ya están adquiridos. ¿Se entiende? La jornada laboral está pactada entre 8 y 9 horas. Con esto se corre el riesgo de que se traduzca en 12. Entonces, lo necesario es dar vuelta la lógica de la jornada laboral y en vez de pensar, porque cuando pensamos en jornadas laborales de 8 y 9 horas, lo que pensamos es todo lo que queda por fuera es no laboral. En este caso es al revés. Si nosotros planteamos 12 horas de mundo no laboral, todo lo restante es laboral y se corre el riesgo, como decía, de que se avasallen ciertos derechos que ya están adquiridos. Totalmente, totalmente. Una pregunta que nos surgió también es cuál es la relación, esto es un tema menor también, cuál es la relación entre la perspectiva de género y el teletrabajo. Bien, esta pregunta es muy importante y igual que el derecho a la desconexión excede a la cuestión del teletrabajo, a mí me interesaba esto, recalcarlo, porque el derecho a la desconexión debe exceder a la lógica del teletrabajo porque todos estamos y todas atravesados por las TICs. Entonces, si bien nació un poco en nuestro país a partir del teletrabajo, es importante que se incorpore más allá de esta lógica porque, bueno, hay que evitar esto que comentaba Andrés. Y la cuestión de la perspectiva de género, para entenderla, para entender por qué es importante en relación al teletrabajo, tenemos que entender algunos de los orígenes de esta desigualdad de género que tenemos en Argentina y que se repite en toda la región.
Lo que tenemos que entender es que en Argentina hay un reparto desigual de tareas del cuidado, lo que tenemos es una segregación vertical y una segregación horizontal. ¿Qué quieren decir estos tres conceptos? Básicamente que actualmente en la Argentina son las mujeres las que se hacen cargo de las tareas del cuidado, y que por otro lado lo que tenemos es el famoso techo de cristal, que creo que es bastante conocido, que es esta imposibilidad de acceder a los cargos jerárquicos por parte de la mujer, y la segregación horizontal tiene que ver con que la mujer se inserta productivamente, laboralmente, en las ramas de la economía que menos remuneración recibe. Entonces, hablamos de ramas feminizadas de la economía, en donde la remuneración es más baja que en otras ramas. Esto se vincula con el teletrabajo porque tenemos que evitar una sobrecarga que impida el teletrabajo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pensémoslo en algo cotidiano. Quizás alguna de ustedes tienen algún menor a cargo o alguna persona adulta que tienen que ayudar, por ejemplo, o tienen a cargo las tareas del cuidado del hogar, y eso haría imposible que ustedes puedan teletrabajar. ¿Por qué? Porque estarían trabajando al mismo tiempo, estarían haciendo las tareas del hogar y las tareas vinculadas al teletrabajo. Entonces, lo que hay que pensar en esta dimensión es que el teletrabajo tiene que evitar caer en cuestiones que reproduzcan la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque en líneas generales lo que tenemos en nuestro país es que es la mujer la que se encarga de las tareas del cuidado. Por lo tanto, el teletrabajo, y en general todas las ramas de la economía, deberían contemplar estas cuestiones para, evitar seguir reproduciendo la desigualdad de género. El proyecto, que más adelante lo vamos a desarrollar mejor, tiene un apartado, un capítulo vinculado a esto, que invita a compatibilizar estos dos espacios, el espacio productivo y el reproductivo. Entonces, la apuesta en este sentido es evitar la sobrecarga y evitar que estas condiciones, estos roles sociales impidan el teletrabajo. Gracias, Diego. Una de las tantas preguntas, ¿no?, para que hacer. ¿Qué pasa si un un empleador quiere implementar teletrabajo? ¿Tiene que cumplir algún tipo de pautas? ¿Tiene que tener en cuenta algunas pautas a considerar? Bueno, sí, pero no en términos de obligaciones, más allá de las que pacte la que pactan las regulaciones, las normativas y el proyecto de ley que se está tratando, Sí. sino más bien en términos de recomendaciones. Existen muchos libros de buenas conductas, de buenas prácticas para el teletrabajo, que son formas, a modo de consejo, básicamente porque lo que hace el teletrabajo es transformar la dinámica laboral y modificar de qué manera nos vinculamos, dado que no estamos en una misma oficina, en un mismo espacio físico. Entonces eso complica la forma de trabajar. Esto no quiere decir que sea algo novedoso, que no se esté pensando y que no se esté efectuando más allá del trabajar en oficinas. Pero sí es cierto que se vuelve muy necesario cuando uno se encuentra en su hogar. Por ejemplo, existe desde el Ministerio de Trabajo, se implementó, está en la página de argentina.gov.ar, ciertas recomendaciones, por ejemplo, la de definir con claridad los objetivos y trabajar por ellos. ¿Qué significa esto? Decir, bueno, no vamos a trabajar como se piensa, lógicamente en términos de presentismo, en cumplir determinadas cantidades de horas en la oficina, con una hora de almuerzo, con pautas como tales, sino que lo que se orienta es bueno, vamos a cumplir tales objetivos, nosotros queremos terminar con tal trabajo para tal fecha, necesitamos poner pautas de para tal fecha llegar hasta a tal lugar, a partir de ahí trabajaremos con tal otro. Suena por ahí medio vacío, pero generar pasos y objetivos a corto plazo, mediano y largo, para estructurar un trabajo en el cual todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran prestando los servicios para eso, puedan visualizar lo que se está haciendo, lo que se está buscando y en qué momento
del trabajo se encuentran. Es fundamental esto de visualizar y de poner en agenda las tareas que se están haciendo, básicamente para no sentir que se está trabajando sin avanzar, o si que se está avanzando hacia nadie sabe dónde, y para esto es fundamental saber con qué recursos se cuenta a la hora de emprender un objetivo, principalmente a largo plazo. Siempre hablando desde el lado del empleador, o por lo menos del coordinador de un grupo de trabajo, ¿no? Digo, Claro. uno tiene que saber qué personas van a conformar ese grupo de trabajo, cuáles son los perfiles que se tienen, qué objetivos tiene cada uno, que maximizar las potencialidades de cada una de las personas que tiene en su grupo a la hora de llevar adelante un trabajo. Suena medio en el aire, y ya te digo, esto se puede escuchar también en los trabajos de oficina, pero la lógica se potencia cuando uno no está tan vinculado y tan cercano, ¿no? Otra cosa que se plantea es la necesidad de detectar ciertas falencias en la capacitación o en las capacitaciones y realizar ciertas actividades prioritarias. ¿Por qué se plantea esto? Porque mucha gente, más allá de que tenga un perfil idóneo para las tareas, muchas veces no se encuentra tan cercano a la tecnología para llevarlas adelante. Entonces, muchas veces nos vemos forzados a realizar tareas mediante la computadora, mediante, como estamos realizando ahora, videollamadas, a las cuales la gente no está acostumbrada, pero que claramente es idónea para la tarea que tiene que hacer. Entonces, resulta fundamental un esquema de comprensión de estas necesidades de capacitación para, obviamente, poder estructurar y pensar en estos objetivos de una manera más correcta, más cercana y mucho más eficaz, ¿no? Incluso más eficiente, porque vuelve todo trabajo mucho más eficiente el poder identificar dónde hay puntos más flacos a los cuales reforzar. Por otro lado, lo que recomiendan, y que tiene que ver con lo que veníamos hablando, es esta idea de analizar puestos de trabajo y los perfiles adecuados para el teletrabajo. Muchas veces uno se encuentra con que tiene mucha gente idónea para trabajar, pero necesita de determinados perfiles para llevar adelante estos objetivos, y que no están dentro del grupo de trabajo el cual se conforma. Y esto es fundamental preverlo para no generar estos encontronazos, estos choques en los cuales se llega a un cuello de botella en el cual sin un perfil muy concreto nos encontramos trabados y no podemos seguir con el cronograma de actividades que se hicieron. Entonces, este cronograma, esta claridad que buscábamos en los objetivos, se pierde si nosotros no logramos prever qué perfiles necesitamos de acá al final de nuestro trabajo. Bueno, y por último, que ya lo hemos planteado, pero que es transversal a todo esto, las estrategias y planes de trabajo que faciliten la comunicación y la integración de los equipos. Esto resulta fundamental en todo momento, porque básicamente cuando se trabaja como equipo, en equipos, la lógica de equipo, de pertenencia al equipo, de integración es fundamental, y la comunicación para ello, ni hablar, pero cuando no estamos cerca, no estamos vinculados constantemente, no tenemos en el escritorio de enfrente a la persona con la cual tenemos que trabajar, o en la oficina de al lado, resulta aún más importante reforzarlo y pensarlo como estrategia para decir, bueno, ¿cuáles van a ser los circuitos de comunicación que vamos a necesitar para estar todo el tiempo conectados, contando el derecho a la desconexión que habíamos hablado, ¿no? Para no perder el hilo de la... Exacto, conectados dentro del marco legal, pero para no perder esta fluidez en la comunicación y no perder de vista cuáles son estos objetivos, estos pasos a dar, para poder distribuir las tareas sin que haya otro cuello de botella como el que podría ser la falta de comunicación. Totalmente claro, Andrés. Muchas de esas cosas las vivenciamos constantemente. Bueno, nosotros mucho más tampoco los queremos ver, pero sí hay una pregunta
bastante importante, que sería cuáles son las características, que nos cuenten un poquitito las características del proyecto que fue aprobado en diputados, ¿no? Y ahora creo que está en senadores. Así que, bueno, que nos cuenten un poquito y con eso ya los dejaríamos libres, y agradeciéndoles obviamente. Bien, Marcela, como decís, el proyecto fue aprobado en junio en diputados y próximamente se tratará en el Senado. Entiendo que la semana que viene hay algunas críticas, si quieren ahondamos en eso, pero uno de los elementos más importantes de este proyecto de ley, y que quizás no está a simple vista en la ley, es algo que surgió en el debate de comisión de la Cámara de Diputados de Trabajo, sobre a qué le iba a dar más importancia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Esta ley le iba a dar más importancia a la negociación colectiva o iba a intentar ser una ley mucho más abarcativa, mucho más general, que protegiera, que estableciera garantías, derechos en términos más generales? Finalmente, el proyecto que se aprueba, que es tanto para el trabajador, la trabajadora del ámbito público o privado, aboga por esta cuestión de que sean las negociaciones colectivas el ámbito donde se resuelvan las cuestiones más específicas. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es que cada sector, cada rama de actividad, cada singularidad que deba ser tratada para poder implementarse el teletrabajo, sea discutida en el ámbito de la negociación. Entonces, esto fue muy importante en el debate de comisión, había una concordancia, una concomitancia muy importante, cerca del 90% de los proyectos compartían el espíritu, pero en las corrientes sindicales hubo este debate, dos corrientes sindicales, la CTA y la CGT, tenían una visión contrapuesta. Finalmente prevaleció el punto de vista de la CGT, que buscaba el protagonismo en las negociaciones colectivas. Como todo tiene ventajas y desventajas esto, porque bueno, dependerá del grado de fortaleza o no de cada sindicato, de cada rama a la hora de negociar. Por otro lado, otorga una definición, corro acá un poco para que se lea, perdón, otorga una definición de qué es teletrabajo, que es todo el trabajo realizado, parcialmente o no, fuera del establecimiento del empleador mediante el uso de TIC. Por otro lado, establece criterios sobre la jornada laboral que no puede exceder los límites legales vigentes. Y por otro lado, lo que asienta es la obligación de escribir en el contrato de trabajo cómo será la distribución de horas. Una de las claves del teletrabajo es la flexibilidad a la hora de la distribución de horas. ¿Qué quiere decir esto? En el trabajo físico, en el trabajo presencial, sabemos, el horario es de 9 a 17. En cambio, el teletrabajo se puede dar esta ventaja de poder distribuir libremente las horas, siempre y cuando estén dentro del límite legal, para que sea lo más provechoso para él o la teletrabajadora. Por otro lado, es muy interesante el derecho a la desconexión, que de ser aprobado de esta forma, se diferencia del de Chile y Ecuador. Reitero este dato, que es muy importante: solo Chile, Ecuador, y cuando se aprueba esta ley en Argentina, cuentan con derecho a la desconexión. El primer antecedente fue en el año 2017, cuando se aprueba la reforma laboral en Francia, luego en Italia, después en 2018 se aprueba en España un derecho a la desconexión, y en esos casos no hubo una definición concreta de qué significaba ese derecho a la desconexión, más que un tiempo en el que se debe respetar la intimidad, el descanso de los y las trabajadoras. En este caso, el derecho a la desconexión se encuentra íntimamente ligado a la jornada de trabajo legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a la desconexión va a ser todo aquello que no es jornada laboral. Una vez que se termina la jornada laboral legal, ya sea 8, 9, dependiendo del trabajo que se realice, todo lo demás queda dentro de lo que es el derecho a la desconexión. Es una apuesta fuerte, es una apuesta que levantó mucha controversia. Charlábamos hace un rato con un compañero que trabaja en una empresa de sistemas, y lo que nos decía es que en sistemas hay muchas guardias y que queda una duda en cómo se establecerían estas. Sin embargo, como decía antes, se le da mucho protagonismo a la negociación colectiva, y hay muchos aspectos en la implementación de esta ley que quedan en esa instancia. Por otro lado, esto sí es una absoluta innovación de esta ley a nivel regional, y me atrevo a decir a nivel mundial. Debería ver algún caso puntual, pero yo hice un rastreo de las principales leyes de teletrabajo y no encontré a grandes rasgos algo sobre las tareas del cuidado. ¿Qué nos dice la ley? Que es un derecho de la persona que tenga otras personas a cargo poder interrumpir o generar espacio de compatibilización de esas dos tareas, ya sea que tiene a cargo menores de 13 años, personas con discapacidad, o personas adultas con necesidades de cuidado.
¿Qué quiere decir todo esto? Es una apuesta clara hacia la igualdad de género. La ley no habla de las mujeres a cargo del hogar, dice las personas a cargo del hogar, pero como vimos anteriormente, son las mujeres las que se encargan de las tareas del cuidado. Por lo tanto, es una apuesta, es un desafío también, pero es una apuesta en este sentido, ¿no? de lograr acortar las brechas de género que existen en nuestro país. Por otro lado, hay algunos puntos más que son interesantes, que tienen que ver con el equipamiento y el gasto, en donde se fija como una obligación para el empleador proveer el equipamiento necesario, ya sea hardware o software, para la realización del teletrabajo, y en caso de que un teletrabajador o una teletrabajadora sea quien dispone, quien es la propietaria, mejor dicho, de esos medios de trabajo, se la deberá compensar, ¿sí? También se debe otorgar una compensación por los gastos asociados a la conectividad y al mayor gasto energético. Pero de vuelta, esta implementación, esta compensación, se debate en la negociación colectiva. Por otro lado, también nos habla de las prestaciones transnacionales, regulando la cantidad de teletrabajo que pueden realizar personas no residentes y las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo trabajos para otros países. Por otro lado, también impone obligaciones en términos de capacitación, es decir, el empleador deberá brindar cursos de capacitación, y por otro lado, y esto es muy importante, se reconoce los mismos derechos tanto para el trabajador presencial como para el no presencial. Esto es un poco el espíritu que hablábamos antes en la normativa de la ley general, de la ley de contrato general, porque lo que nos dice es que el piso de derechos es igual para todos y todas, ya sea que estén en la oficina o no estén en la oficina. Por otro lado también, y esto es una característica que recorre todo el debate sobre el teletrabajo, existe la idea de reversibilidad y de voluntariedad. ¿Qué significa esto? Que a ningún trabajador o trabajadora se la puede obligar para realizar tarea de teletrabajo, sino que tiene que haber un acuerdo entre las partes para implementarlo. Y por otro lado, la característica fundamental de la reversibilidad tiene que ver con que la persona que se desempeña de forma no presencial puede volver a su puesto de trabajo. Esta ley lo que nos dice es que la reversibilidad se da en cualquier momento, y por eso levantó algunas críticas desde el sector empresarial fundamentalmente, y por otro lado diferencia a quienes se contratan directamente bajo esta modalidad, es decir, bajo la modalidad de teletrabajo, y nuevamente ahí aparece la instancia de la negociación colectiva, porque la reversibilidad en este caso se dirime en esa cuestión, en esa paritaria, en esa negociación colectiva. Estos son los aspectos quizás más importantes de la ley, como decía antes. Hay algunas críticas, probablemente se apruebe con algunas enmiendas, veremos si queda en Senado, si vuelve a diputados, pero a grandes rasgos este es el espíritu del proyecto de ley, que bueno, va a regular la actividad de acá en más. Bueno, Diego y Andrés, realmente no tenemos más que agradecimientos, fueron sumamente claros, no solo agradecerles a ustedes, sino al Centro de Estudios Atenea, que nos ha permitido vincularnos con ustedes para ofrecer esta charla. Jimé, estoy segura que... Maravillosa, y bueno, en estos momentos, no solo por la profesión, sino también por otras profesiones que tuvieron que adaptarse a trabajar bajo un limbo, porque en este momento muchas profesiones están trabajando bajo un limbo, que, bueno, escucharlos a ustedes también para que la gente que están en estos momentos en este limbo pueda entender un poquito de qué se trata, y también que se va a aprobar como con las consideraciones que dijo Diego sobre la nueva ley, es sumamente interesante y abre muchísimo también la cabeza. Y el tema de género, que es sí, el tema de género, fundamental. Algo que se me olvidé de aclarar es que la ley impone que se aplicará 90 días después de que termine la cuarentena. No es por eso ahora estamos en un limbo interesante. Bueno, quizás lo tendremos que volver a contactar una vez que salga la ley. Sí. Cuando salga la ley, sí. Necesitamos alguna aclaración, los volveremos a molestar. Bueno, cuando quieran. Diego Sanguinetti, Andrés Malandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Estudios Atenea, gracias Jimena. Gracias Marcela. Los convocamos antes de terminar a
a todo el público que nos está escuchando, a la Comisión de la Problemática para los Pequeños y Medianos Subprofesionales, que es la comisión de la cual formamos parte Marcela y yo. Y bueno, pueden entrar a la página del Consejo y ver qué días nos reunimos y bajo estas modalidades ahora de charlas virtuales. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias y nos vemos en una próxima reunión del sitio. Gracias. Gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias.